El barco de la ONG española Open Arms alcanzó esta tarde las costas de la asediada Franja de Gaza y ya descargó las 200 toneladas de comida que transportaba. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El barco inaugura el primer corredor humanitario marítimo hacia Gaza y busca mitigar las urgentes necesidades de los más de 2 millones de habitantes del enclave palestino. El ejército israelí indicó que se desplegaron tropas para proteger la zona de descarga. Los rusos votan desde este viernes en unas elecciones presidenciales de 3 días marcadas por la ofensiva en Ucrania. Sin oponentes reales o fuertes, se espera que Vladimir Putin sea reelegido para otro mandato de 6 años hasta el 2030. Y en Brasil, ex jefes del Ejército y la Fuerza Aérea confirman que el expresidente Jair Bolsonaro les propuso dar un golpe de Estado. Los testimonios agravan aún más la situación del expresidente, que tiene varios casos abiertos en su contra. Bolsonaro se declara inocente. $200 toneladas de alimentos se han descargado esta tarde en las costas de Gaza. Han llegado en el buque de la ONG española Open Arms, que ha inaugurado el corredor marítimo humanitario. El ejército israelí ha confirmado la descarga. La entrega se produce mientras la ONU advierte de que más de 500.000 de personas en la franja corren riesgo de hambruna. Mientras tanto, en Chipre se está preparando un segundo barco con más ayuda. La ayuda humanitaria llega por fin a las costas de Gaza. Un barco de la ONG española Open Arms ha transportado desde Chipre unas 200 toneladas de alimentos. Gracias a ello se podrán ofrecer casi 500.000 de raciones de comida. La ONG World Central Kitchen se encargó de la recepción. Los gazatíes necesitan desesperadamente esta ayuda, aunque sea insuficiente según la ONU. Necesito la ayuda para mis hijos para que sobrevivan y no mueran de hambre. Ahora se alimentan de plantas silvestres porque no hay pan ni nada que comer en Gaza. Es Ramadán y no hay nada. Según la ONU, cientos de miles de gazatíes están al borde de la hambruna. La situación es especialmente grave en el norte de la franja. Aquí la población está comiendo cualquier cosa con tal de matar el hambre. Las malas hierbas se han convertido en un recurso básico. Como puede ver, estamos rompiendo el ayuno del Ramadán con malvas. Las comemos a diario. Tengo 4 hijos que lloran de hambre. Tratamos de reconfortarlos dándoles lo que podamos encontrar. Otros han puesto rumbo al sur en busca de comida. Esta familia asegura que no queda nada en el norte de Gaza. No hay trabajo, ni comida, ni nada que beber. Estamos comiendo hierbajos. Empezamos comiéndonos la comida de palomas y burros. Vivimos como animales. Mientras los gazatíes esperan la comida de este primer cargamento, otra partida de suministros está siendo embarcada en Chipre. A pesar de que se están poniendo muchas esperanzas en la ayuda del nuevo corredor marítimo, la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos afirman que Israel debería abrir más rutas terrestres para la ayuda. Y este viernes siguieron también las negociaciones y los esfuerzos por lograr un cese de hostilidades. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó una propuesta de alto el fuego presentada por el grupo islamista Hamas, calificándola de poco realista en un comunicado oficial. La oficina del primer ministro también aseguró que ha aprobado un plan para llevar a cabo una operación militar en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se refugian actualmente alrededor de 1,5 millones de palestinos desplazados. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su aprobación al discurso del líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en el que pedía nuevas elecciones en Israel. Biden dijo que Schumer mostró una seria preocupación compartida no solo por él, sino por muchos estadounidenses. Schumer, el primer judío en ocupar el cargo de líder de la mayoría del Senado, acusó el jueves a Netanyahu de ser uno de los mayores obstáculos para la paz en la región y literalmente dijo que había perdido el rumbo. El partido, el Likud, liderado por Netanyahu, respondió a Schumer que Israel no es una república bananera, sino una democracia independiente y orgullosa.
Las críticas en Estados Unidos contra Israel han aumentado a medida que crece el número de civiles muertos y la hambruna en el enclave palestino, como dice la ONU. José Díaz Briceño en Washington. ¿Cómo queda la relación entre Estados Unidos e Israel luego de que Biden apoyara las palabras de Schumer? Si bien el presidente Biden expresó que había sido un buen discurso, la Casa Blanca fue muy cuidadosa al decir que la administración Biden en sí misma no apoya el llamado a nuevas elecciones en Israel, como había dicho el líder Schumer en su discurso. El secretario de Estado Antony Blinken, sin embargo, reconoció que las relaciones entre Israel y Estados Unidos siguen adelante más allá del color o el signo de partido que gobierne cualquier país. Lo que es cierto es que hay una grave frustración al interior de la administración Biden y al interior del Partido Demócrata por el curso que ha tomado la actual guerra en Gaza. Y justamente el presidente Biden el fin de semana pasado había colocado una potencial invasión a esa ciudad de Rafah como una línea roja. Y sin embargo, en este momento no se debe esperar que Estados Unidos pueda limitar, por ejemplo, el dotar de armamento al llamado domo de hierro que protege a Israel de ataques de cohetes. Y sin embargo, los propios demócratas en la Cámara y en el Senado están empujando legislación para limitar justamente, para condicionar la ayuda militar de lanzamiento de bombas que ha lanzado justamente Israel en el territorio de Gaza. Ese podría ser el próximo momento de tensión aquí. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Otros temas. El canciller federal Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro polaco Donald Tusk anunciaron este viernes en Berlín que comprarán armas en todo el mercado mundial para suministrar a Ucrania y respaldar sus esfuerzos para rechazar la invasión rusa. En una reunión del llamado Triángulo de Weimar que forman los tres países, sus dirigentes insistieron en que se encuentra estrecha e inquebrantablemente del lado del gobierno de Kiev. El canciller alemán Olaf Scholz explicó cómo los tres países impulsarán su apoyo a Ucrania. Hoy hemos acordado una serie de prioridades. Entre otras cosas, vamos a adquirir inmediatamente más armas para Ucrania y lo haremos en todo el mercado mundial. Esta es una buena mejora. En segundo lugar, se ampliará la producción de equipamiento militar también mediante la cooperación con socios en Ucrania. En tercer lugar, crearemos en el marco del grupo de Ramstein una nueva coalición para una artillería de misiles de largo alcance. Y los ciudadanos han comenzado a votar en las elecciones presidenciales rusas. Vladimir Putin permanecerá en el poder prácticamente con toda seguridad, ya que ninguna figura de la oposición real puede presentarse. Viven en el exilio, están en la cárcel o han muerto. Aunque el resultado no está en duda, la votación es, sin embargo, una oportunidad para que Putin consolide su legitimidad. Estas imágenes de vigilancia desde el exterior de un centro electoral en San Petersburgo muestran a una mujer lanzando un cóctel Molotov. También se registró un incendio en un colegio electoral en la ciudad de Asbest. Pese a estos incidentes, la participación electoral sigue siendo alta. La región de Kamchatka, en el extremo oriental del país. Fue una de las primeras en acudir a las urnas. Estas mega elecciones de 3 días apuntan a la necesidad de Vladimir Putin de legitimar el largo periodo que lleva en el poder. Pero los comicios también ofrecen algo de esperanza al ciudadano ruso de pie, a menudo ignorado. Por ejemplo, en regiones remotas como Kamchatka. Es muy importante participar ahora, sobre todo cuando el país está en esta situación. Definitivamente hay que votar. Y en la capital, Moscú. ¿Qué espero? Que todo vaya bien, que el hombre por el que he votado mejore en nuestro país y que solo avancemos y no retrocedamos. Algunos miembros de la élite política rusa también emitieron su voto aquí, como el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el titular de Defensa, Sergei Shoigu.
Por su parte, Vladimir Putin votó en línea desde un lugar no revelado. Los centros electorales están abiertos incluso en lugares bajo ocupación rusa como Donetsk. Gracias a Putin por pagarnos las pensiones, por la tranquilidad que tenemos ahora en Donetsk. Así que todo va bien. En un centro de votación de Siberia, un chamán de Yakutia realiza un ritual en el que invoca a los espíritus para que ayuden a la gente en su elección. Y aunque parece que esta elección ya está decidida, los comicios sirven para recordar que Rusia es mucho más que Vladimir Putin. Bueno, lo escucharon, si algo es seguro en estas elecciones es que el presidente Putin obtendrá una contundente victoria. Él mismo se ha encargado de despejar todo obstáculo para conseguir su reelección. Por eso le preguntamos antes de esta emisión al periodista Ricardo Marquina en Moscú por qué son tan importantes estos comicios para Putin si sabe que no va a perder. Putin necesita legitimidad no de cara al mundo exterior, esa legitimidad la ha perdido en el mundo occidental, no así en aliados como China o Irán, por ejemplo, o Venezuela, pero lo necesita sobre todo de cara al interior, para mostrar a través de sus canales de propaganda a todos los rusos que están conectados a estos canales de propaganda que cuenta con el apoyo necesario para continuar con su operación militar especial, que es como se llama a la guerra aquí en Rusia. Es simplemente es muy parecido al sistema que había durante la Unión Soviética, donde también se votaba a los candidatos del pueblo, del partido gobernante de la Unión Soviética, pero todo el mundo sabía qué es lo que había, quién iba a ganar y con qué porcentaje iba a ganar. En este caso es lo mismo, es la búsqueda de la legitimidad de cara al interior para mostrar a todos los rusos que Putin cuenta con el apoyo inequívoco de la sociedad para seguir con esta guerra. Bueno, como tú has dicho, Putin busca entonces convertir estos comicios en una demostración de apoyo a su ofensiva militar en Ucrania. ¿Hay algún resultado, sin embargo, que pueda afectar de alguna manera el protagonismo de Rusia en la guerra? No, se han encargado perfectamente de eliminar cualquier opción. Los candidatos que se presentan son candidatos títere. Todos están a favor de la guerra, que es el único argumento que podría haber en estas elecciones, y todos aquellos como Nadiezhdin, como ya habéis comentado, pues no se les ha permitido participar, están en la cárcel, en el exilio o muertos. No hay opción de decir no a la guerra en estas elecciones, más allá de un voto nulo o el voto en blanco, pero cualquiera de los otros candidatos apoya la guerra o incluso piden más guerra, como es en el caso del Partido Comunista de la Federación Rusa, que habla incluso de recuperar las antiguas repúblicas soviéticas. También es lo mismo con el partido ultranacionalista, el DPR, que se presentó a las elecciones las últimas elecciones presidenciales con el plan de recuperar todas las fronteras de la Unión Soviética, con lo cual estamos hablando que no hay una oposición real, no hay posibilidad de que haya un resultado que sea negativo para Vladimir Putin, que con toda seguridad tendrá un resultado similar al de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Estamos hablando de por encima del 70%. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Moscú. A ustedes. Bueno, y antes de estas elecciones, Yuri Reshetto entrevistó a Boris Nadezhdin, es un político de la oposición que reunió suficientes apoyos para desafiar a Putin en las elecciones presidenciales, pero fue excluido de la votación. Señor Nadezhdin, usted fue el único potencial candidato presidencial que se opuso abiertamente a la guerra en Ucrania. ¿Por qué era esto tan importante para usted? Hace tiempo que pienso que Putin lleva a Rusia por la deriva equivocada, la del autoritarismo, la militarización y el aislamiento. Es una dirección totalmente errónea. Durante muchos siglos, los monarcas y líderes políticos rusos han cometido una y otra vez este mismo error y siempre acabó muy mal. Miles de rusos lo apoyaron. ¿Qué revela esto sobre la gente que salió a la calle desafiando las heladas e hizo cola para darle su firma? Esto fue importante porque demostró que en realidad en Rusia no hay un apoyo general para Putin ni para la operación militar especial. Si usted hace una pregunta directa, ¿quiere seguir luchando hasta la victoria, hasta tomar Kiev, o prefiere el cese inmediato de las hostilidades y empezar con las negociaciones pacíficas? La mayoría de los rusos elegirían la segunda respuesta, el fin del conflicto y conversaciones de paz. Usted niega que exista un apoyo claro y enérgico a las políticas de Putin. Sin embargo, ninguno de los otros candidatos parece hacerlo. Nos referimos a los otros tres candidatos. ¿Por qué ninguno critica la guerra en Ucrania?
Estos candidatos han sido nominados por la oposición oficial. La oposición oficial en el Parlamento apoya totalmente a Putin al 100%. Esto es precisamente uno de los problemas del país y uno de los elementos clave. Putin cometió un terrible error al lanzar la operación militar. Pero antes, durante un cuarto de siglo, se había dedicado a destruir las instituciones clave del Estado ruso, incluido el Parlamento. No tenemos un Parlamento independiente, es algo surrealista. La mayoría de los rusos está a favor de las negociaciones de paz, pero no hay ni un solo diputado en el Parlamento, ni uno solo, que votaría a favor. Entonces, ¿tiene sentido celebrar elecciones en Rusia o no hay esperanza para la democracia? Y también Putin, por cierto, cree que es muy importante que haya elecciones. Por eso toda la administración del Kremlin está intentando por todos los medios enfocar la campaña electoral de tal modo que Putin piense: el 80% de los rusos están de mi lado. Mirad qué grande soy. ¿Y cómo se siente usted? En unas elecciones realmente justas, Putin no obtendría un 80%. Si yo participara en el debate, creo que yo obtendría el 30%. Muchos temen que tras su probable reelección, Putin aumente la presión. Algunos temen la movilización. ¿Qué cambiará en la vida política? ¿Cuál es su opinión? Globalmente no va a cambiar nada. Putin es racional, es un político que sabe muy bien cómo mantenerse en el poder. No creo que vaya a dar un poder excesivo a las fuerzas de seguridad. Sería peligroso para él. ¿Por qué? Putin conoce muy bien la historia de Rusia desde los tiempos de la dinastía rúrica. Sin duda, está también familiarizado con los numerosos golpes palaciegos del siglo XVIII, cuando la Guardia Nacional decidía quién sería el emperador. Putin no quiere esto, así que no entregará el poder a las fuerzas de seguridad. Boris Nadezhdin, gracias por hablar con DW. Y vamos ahora a la actualidad económica con Rosa Casals. Y con una propuesta que nos viene desde Estados Unidos y que no está nada mal. Menos horas de trabajo. Es una reivindicación que ha resonado fuerte en los últimos meses, tanto en Alemania como en toda Europa. Y la demanda también tiene adeptos en Estados Unidos. Bernie Sanders, el senador independiente del estado de Vermont, envió un proyecto de ley para reducir la semana laboral a 4 días. Una semana de 32 horas con el mismo salario daría a muchas personas, desde luego, una mejor calidad de vida, por ejemplo, para pasar más tiempo con sus familias. Si bien la productividad de los estadounidenses ha aumentado en los últimos años, millones de personas trabajan más horas y ganan menos que antes. Sanders pide que esto cambie y exige que los avances técnicos como la inteligencia artificial también beneficien a los empleados y no solo a las empresas y a los accionistas. La idea es reducir la semana laboral estándar de 40 a 32 horas a lo largo de 4 años. Nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre esta propuesta. Ana Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, ¿qué oposición puede encontrar esta iniciativa? Pues durante las audiencias en las que se ha hablado de los méritos de esta ley, uno de los resumió algunas de las objeciones que normalmente hacen los empresarios, que caerá la productividad, que se contratará más fuera del país, que subirán los precios. Otros legisladores consideran que no puede haber un mandato federal cuando es de muy difícil implementación en todos los sectores. Las otras reticencias pueden ser incluso sociales, porque aunque tras la pandemia han cambiado mucho las actitudes con respecto al trabajo, y máxime cuando se han sumado a la fuerza laboral las nuevas generaciones, lo cierto es que en Estados Unidos se trabajan más de 40 horas a la semana, muchas más, y apenas se toman vacaciones. 4 de cada 10 personas no toman todas las vacaciones a las que tienen derecho, y no tienen derecho a muchas. Se tienen 15 días anuales cuando se trabaja más de 5 años en una empresa como media. Pero aunque hace más de 84 años que no se reforma la semana laboral, lo cierto es que el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial le puede dar un gran impulso. Personas como Bill Gates o como Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, el primer banco del país, hablan con mucha naturalidad no solamente de la semana de 4 días, sino también de 3. Y de momento, donde hay oposición es en las nuevas regulaciones para la clasificación de contratistas independientes, ¿no? Como los repartidores de comida o asistentes de cuidados en el hogar. ¿Cuál es la situación en estos casos, Ana?
Pues mira, lo que está pasando es que organizaciones empresariales de distintos sectores, la Cámara de Comercio, están llevando a los tribunales una regulación que ha sacado el Departamento de Trabajo en enero y que entra en vigor este marzo y que hace más difícil clasificar como contratista independiente a algunos trabajadores en vez de empleados. Hablamos de camioneros, de repartidores, de cuidadores en el hogar, que van a tener derecho a protecciones laborales como el salario mínimo, la prestación de desempleo, el pago de horas extras con la nueva regulación. Es algo que rechazan las empresas porque dicen que les elevan mucho los costes laborales. La regulación establece que un trabajador sea considerado un empleado cuando sea económicamente dependiente de una empresa. Además, se asume jurisprudencia para verificar que es un empleado en función del control que la empresa tenga de su trabajo y de lo fundamental que sea ese trabajo para la empresa. Hay mucha oposición a ello. Muchísimas gracias, como siempre, Ana, por estas interesantes informaciones. Un saludo. Gracias. En Argentina se viven casi a diario protestas de sectores afectados por los recortes del gobierno del ultraliberal Javier Milei. Este jueves hubo paro en todas las universidades nacionales y también una protesta de actores, directores de cine y teatro y distintos representantes de la cultura. Se concentraron y fueron reprimidos y dispersados con gases lacrimógenos por la policía frente al emblemático Cine Gumón, a metros del Congreso argentino en Buenos Aires. En el marco de su política de déficit cero, el gobierno de Milei anunció esta semana recortes draconianos en el Instituto Nacional de Cine Inca, con la suspensión del apoyo a festivales y ajustes a escuelas de artes visuales que ponen en jaque su continuidad. Los países miembros de la Unión Europea han acordado una ley que obligará a las empresas a respetar las normas medioambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro. El acuerdo ha sido largamente discutido y solo ha salido adelante con importantes cambios sobre el texto original. La Ley de Responsabilidad Corporativa en materia social y medioambiental pretende responsabilizar a las empresas europeas del trabajo infantil, la explotación y la contaminación ambiental en la producción de sus bienes. Estas normas solo se aplicarán a las empresas de la Unión Europea con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio superior a 450 millones de euros. Esto ya ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones patronales que consideran que las empresas europeas perderán competitividad. Bueno, y de aquí nos vamos a América Latina, cambiamos de región, Silvia. Nos vamos a Brasil con un escándalo político que para analizar. Allí, los testimonios judiciales de dos antiguos comandantes del ejército y de la aviación señalaron al expresidente Jair Bolsonaro como responsable de un intento de golpe de Estado. Marco Antonio Freire Gómez y Carlos Batista Jr. colocaron al expresidente en el centro de la trama que pretendía anular las elecciones del 2022 e impedir la investidura de Lula el 1 de enero del 2023. 7 días después, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de incitar a los militares a derrocar al gobierno. Según el testimonio de los excomandantes, Bolsonaro convocó a la cúpula militar varias veces antes de dejar el poder para presentarles diversos instrumentos con el objetivo de impedir dicha investidura. Los testimonios aseguran que Bolsonaro intentó seducir a la cúpula militar para que se sumara a su intentona golpista. Bueno, lo decíamos, un gran escándalo en Brasil que salpica al expresidente Jair Bolsonaro. Vamos de inmediato a Brasilia para más detalles con el periodista Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, te saludamos. ¿Cuáles son, Marcelo, las principales revelaciones de las decenas de testimonios que se han hecho públicos hoy? Bueno, los testimonios ponen a Jair Bolsonaro en el centro de la trama golpista porque revelan que el expresidente brasileño trató personalmente en reuniones con los tres jefes de las Fuerzas Armadas tres versiones diferentes de decretos de tenor golpista con el objetivo de alterar el resultado de las elecciones en que fue derrotado en octubre de 2022 por el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Probablemente el testimonio bomba, el testimonio más fuerte de los recogidos por la policía tiene que ver con el del ex jefe de la aeronáutica, Batista Jr., que relata, por un lado, una reunión inmediatamente posterior a la segunda vuelta
en la que Bolsonaro consulta al abogado general de la Unión si existe algún artilugio legal para suspender el resultado de las elecciones, a lo que recibe la respuesta de que no es posible y también la confirmación de que no hubo fraude en el proceso electoral. Pero una segunda reunión deja más explícita la intención de Bolsonaro porque, según Batista Jr., Bolsonaro recibió del propio ex jefe de los militares la advertencia de que si seguía adelante con alguna de estas medidas, si firmaba un decreto golpista, el propio Bolsonaro podría recibir del entonces jefe del ejército una voz de arresto y así ser arrestado por avanzar en un intento de golpe de Estado. Marcelo, brevemente, ¿cómo puede impactar esto en la investigación y en la situación legal de Bolsonaro? Es posible que estos testimonios den lugar a nuevas citaciones para declaraciones. Hay, según el consenso de abogados criminalistas, una ausencia de elementos que motiven una orden de arresto preventivo para el expresidente Jair Bolsonaro. No se ha manifestado la defensa del expresidente. Su defensa sostiene que la ausencia de una firma en estos decretos de tenor golpista entienden que esto marca que no se concretó ningún delito. Probablemente la Corte Suprema tendrá que juzgar si hubo elementos preparatorios de un golpe de Estado. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Sousa. Otros temas, 43 millones de personas pasan hambre en América Latina y el Caribe, según el representante de la FAO para Panamá y Costa Rica, Adoniram Sánchez. En 2015 se interrumpió y viró la tendencia a la baja, aumentando de un 4% al 7% actual, según el informe de esta organización de la ONU. Sánchez denunció la paradoja de una región que abastece de alimentos a todo el mundo y cuya población pasa hambre. El funcionario de la ONU subrayó además el desgaste ecológico y la contaminación medioambiental que soportan estos países por los métodos de producción agropecuaria. Se trata de un asunto clave que será abordado en la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe en Guyana la próxima semana. Y en Haití, más de 1 millón de niños y adolescentes padecen la violencia de las bandas armadas, según la ONG Save the Children. Esto representa una cuarta parte de la población infantil del país. En un comunicado, la organización humanitaria indica que en los 2 últimos años, al menos 200.000 menores han tenido que huir de sus hogares, el 96% de ellos a causa de la violencia o por los ataques. A todo ello se une el acuciante problema de la alimentación. Cerca de 277.000 menores de 5 años se enfrentan a la desnutrición, pero no son los únicos. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.